muchísimas gracias y bienvenidos a Manilva, a nuestra localidad. Para nosotros es un verdadero placer y un orgullo que este congreso, 12º Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, se celebre en nuestra localidad. Me gustaría presentar a la mesa que me acompaña. Está la concejala de Cultura, Eva Galindo, Bartolomé Mora, Pepe Suárez y nuestro primer teniente alcalde, Juan Carlos Morejón. Como he dicho, para nosotros es un placer, como dije en mis palabras en Málaga, pues que Manilva se ponga en el mapa de los estudios fenicios y púnicos es muy importante. Y antes de nada quisiera agradecer a Dirce Marsoli, que fue un poco la precursora de poner en valor o descubrir lo que significa el yacimiento del Castillejo de Alcorrín, cuando ella era directora del Instituto Arqueológico Alemán aquí en España y que varias veces pues, ha habido campañas. Muchísimas gracias, Dirce, porque yo sé que ha sido parte fundamental de que Los Castillejos sea hoy un sitio puesto en el mapa ya como yacimiento. Estamos hablando de una fortaleza fenicia, tartésica también, con todos los mezclado con los habitantes de Manilva de aquella época. Estamos hablando de siglo VIII antes de Cristo y bueno, son 22 hectáreas que está totalmente por descubrir. Desde aquí hago el llamamiento que hice el otro día en Málaga a las instituciones implicadas, Junta de Andalucía, Diputación, el propio Ayuntamiento, por supuesto, a tener la altura de miras de poner en valor o recuperar un yacimiento tan importantísimo como el que tenemos en Alcorrín. Habrá que hacer, nosotros ya desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha un protocolo de intenciones con la propiedad para recuperar ese yacimiento, para que la propiedad haya renunciado a sus derechos urbanísticos, que es muy importante, y desde ahí iniciar conversaciones con la UMA, con la Universidad de Málaga, para poder hacer algún día un instituto de estudios ahí para estudiantes de arqueología del mundo entero vengan a ver este maravilloso documento vivo de lo que es, porque está casi intacto, las murallas se conservan, el nombre de Castillejo no era algo que tenía en Manilva y se descubrió en 1989 que ya venía el nombre, pero porque la fortaleza se ve perfectamente. Entonces, creo que es responsabilidad de todos los que estamos en este mundo de las administraciones y de las universidades y de las diferentes que están implicadas para sacar adelante y poner de una vez por todas, recuperar este yacimiento tan importante que tenemos en nuestra localidad. Que sea estudio, que sea parte. Y es muy importante para nosotros, como he dicho, que este congreso se haga hoy aquí en Manilva. Digamos, muchísimas gracias, que sea de placer. No os vamos a poder acompañar porque precisamente hoy día de pleno ordinario en nuestra localidad y nos tenemos que ir los políticos rápidamente para el pleno. Pero antes de nada, la concejala de Cultura también quiere dedicar unas palabras y luego José Suárez también hablará. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este congreso. Quería dar las gracias principalmente a Dirce Marcel, que es la arqueóloga alemana de la Universidad de Marburg, en Alemania, a José Suárez Padilla, a César León, que también nos va a acompañar hoy en esta ponencia, a Elisa de Sousa, que viene de la Universidad de Lisboa, bienvenida, a Clara Toscano, que vendrán un poquito más tarde, y a Juan Manuel Pajuelo y Ana Nibeao. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero que esta conferencia sea del agrado de vosotros, de todos vosotros y que aprendamos cada vez un poquito más y pongamos en valor lo que tenemos en este municipio. Muchas gracias. Pepe Suárez tiene la palabra. Bien, buenos días y tengo que decirles que me emociona estar aquí hoy porque nuestra tercera jornada del Congreso Internacional de Fenicios y Púnicos del CEFIT, del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, se celebra en un sitio que tiene un valor sin duda especial para la investigación del patrimonio arqueológico de época fenicia en Málaga y que ha supuesto
prácticamente 20 años de trabajo, vinculados estrechamente al Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, en Manilva. Siempre César León, nuestro compañero, la profesora Marsoli y yo, como un poco los responsables del proyecto, junto con otros compañeros como Mariano Torres o Esther López, que están también con nosotros, nos hemos sentido siempre muy queridos y muy acogidos en la localidad. Por lo tanto, el compromiso de seguir trabajando, que ahora mismo, como la profesora Marsoli expondrá, estamos muy cerca de la finalización de la memoria de los trabajos de investigación de los castillejos, y a su vez pues queremos que este bagaje documental suponga una base para lo que es precisamente el objetivo de este congreso, abordar la propuesta de futuro para que con la documentación disponible, cuando las administraciones lo consideren oportuno, se pueda valorar la puesta en valor del yacimiento de los Castillejos de Alcorrín, sin duda emblemático, un yacimiento incluido en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, como uno de los referentes del patrimonio de esta región, y que sin duda es un referente ya no solo a nivel local, a nivel provincial, sino que también con estos trabajos de investigación a nivel internacional. O sea que muchas gracias a Manilva por acogernos y por darnos la oportunidad de continuar aquí con el Congreso. Muy bien. Pues nada, nosotros, como hemos dicho antes, los políticos nos vamos porque tenemos pleno, pero os dejamos con el Congreso y que lo disfrutéis y lo aprovechéis. Gracias. Honor para mí poder presidir la mesa de esta mañana, poder hacerlo en esta casa que cumple, como acaba de saber, 100 años. En noviembre es el aniversario de esta casa, como nos dijo Marcos ahora mismo. Es un honor y un enorme placer poder estar aquí porque mi corazón está muy vinculado con esta tierra. Con el Ayuntamiento de Manilva, con César León, con los colegas que han trabajado en la excavación, que hemos colaborado juntos para conseguir resultados, para conseguir conocer el yacimiento de los Castillejos de Alcorrín. Así, inicio con un agradecimiento de todo corazón. Luego, decirles que es un gran placer y un honor poder presentar a los próximos conferenciantes, a Elisa de Sousa, que hablará sobre los fenicios en Portugal, la investigación y la difusión de su legado. Luego, Clara Toscanos, que nos hablará de Tejada la Vieja, tan cercana al Alcorrín también. Así que será muy interesante. Y finalmente, a José Suárez Padilla, que nos hablará, nos presentará los nuevos resultados recientísimos de las excavaciones de los del Cerro del Villar. Para mí, es todos los castillejos de Alcorrín. Y la idea es que cada uno presente su ponencia y que haya posibilidad de discusión enseguida después de la conferencia. Animo a todos a participar y al final habrá otra vez la posibilidad de hablar sobre todo las conferencias que hemos escuchado a lo largo de la mañana. O sea, utilizamos este encuentro para el diálogo científico, que es la idea. Y si les parece bien, empiezo ya con la presentación de los castillejos, de los resultados de nuestras investigaciones en los castillejos de Alcorrín. Lo hago en el nombre de César León, en el nombre de Pepe Suárez, en nombre de todo el equipo de Alcorrín. Estoy aquí porque estoy aquí sentada yo, pero podría estar sentado aquí cualquiera de nosotros, de este gran equipo. También de todos los que han colaborado a lo largo del año.
decir que este proyecto está estrechamente vinculado con el Centro de Estudios Fenicios y Púnicos. De hecho, es una cooperación con el Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, como vais a ver. Y fue una propuesta que los colegas del centro, concretamente Luis Ruiz Cabrero y Victoria Peña, nos hicieron en el instituto para colaborar. Así ha nacido este proyecto, ha nacido en base a una amistad que ya existía y la confianza que ya existía y las mismas metas que hemos compartido desde el principio relacionados con la investigación en el mundo fenicio y púnico. Y en este caso, de manera especial, sobre las relaciones entre las poblaciones autóctonas y los grupos fenicios que se han establecido en esta zona. Intentamos seguir así, hacemos. Bueno, no hace falta localizar este mapa de localización para los colegas que vienen de fuera, como nuestro colega de Túnez, para que vea la localización de los castillejos de Alcorín, muy cerca de la desembocadura del río Guadiaro, muy cerca también de Gibraltar, del peñón de Gibraltar, que de hecho se puede vislumbrar desde los castillejos de Alcorín. En esas fotos aéreas del 2004 ya pueden apreciar la envergadura de este yacimiento y la importancia de su fortificación. El yacimiento de los castillejos de Alcorín destaca en la región por su tamaño y también por su monumental fortificación, sobre todo en la ladera sur, en el lado sur de los castillejos de Alcorín, con 9 bastiones que todavía están conservadas, o sea, los derrumbes en parte están conservados de una manera considerable y la vais a ver esta tarde. En comparación con los yacimientos fenicios de la costa, como por ejemplo el Morro de Mezquitía, el tamaño de los castillejos de Alcorín es considerable, es mucho más grande que los yacimientos fenicios de la costa, aunque hay que decir que prácticamente hay muy pocos o hasta ahora ninguno que se excavó de forma completa. Así que en este caso también la comparación a lo mejor no es totalmente correcta, pero sí la diferencia es grande. Los estudios que hemos llevado a cabo, el equipo, empezaron en el 2006, primero con 2 actividades puntuales. Ahí queríamos averiguar qué potencialidad tenía el yacimiento, que ya había sido estudiado con anterioridad, como veremos enseguida. Hemos podido ver que las posibilidades eran interesantísimas para estudiar la vinculación, los contactos entre la población autóctona y la primera generación de fenicios asentados en las cercanías. Luego siguieron 2 proyectos de investigación general, uno tras otro. Y ahora mismo estamos preparando la monografía que le explicaré al final. Desde el principio, nuestros agradecimientos a los ayuntamientos de Manilva y de Estepona, los dos de manera equivalente han apoyado de forma realmente importante en nuestros estudios la logística también y los trabajos, como veremos más adelante. Aquí los logos de las instituciones que llevaron a cabo este proyecto, el Centro de Estudios de Fenicios y Púnicos y el instituto que yo he podido representar. En este mapa hemos reunido todos los cortes llevados a cabo en el yacimiento desde 1989, Fernando Vilaseca, las excavaciones, los cortes de Fernando Vilaseca. Luego, en el 2004, las excavaciones dirigidas por Pepe Suárez ya en aquel entonces. Y después, a partir del 2006, los apenas mencionados. Ahora no voy a explicar los detalles porque eso nos llevaría demasiado tiempo. Pero la importancia de poder estudiar en un yacimiento durante varios años y de poder construir una intervención
después de otra de manera sistemática ha sido importante y es importante para todos los yacimientos arqueológicos, igual que el apoyo de los ayuntamientos a los cuales pertenece. No nos hemos dedicado solo a las excavaciones en el mismo yacimiento, sino también hemos estudiado el territorio. Estudiando el territorio se comprende un yacimiento. Hemos hecho prospecciones arqueológicas superficiales, prospecciones para detectar los sitios mineros en los alrededores y prospecciones geoarqueológicas localizadas en la desembocadura o en la zona, en el valle bajo del río Guadiaro. En el proyecto participaron más de 120 personas. Por eso he dicho que no puedo dar las gracias a todos, pero doy las gracias a cada uno de ellos. Cada uno ha hecho un trabajo absolutamente importante. Es como un castillo de naipes. Sin una cola todo. Así que hemos colaborado juntos en todos esos trabajos. Y nos acordamos con gran aprecio y con grandísimo respeto de sus trabajos científicos y de su enorme personalidad. A Fernando López Pardo, y nos acordamos de Fernando López Pardo y de Manuel Carrilero. Los dos nos han dejado tan pronto, pero han dejado una huella importante, no solo en nuestro corazón, sino también en el trabajo que hemos seguido llevando a cabo. Sus trabajos, sus investigaciones, sus conocimientos se reflejan en lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Aquí, solo de manera, es un listado alfabético, por lo tanto no refleja lo que hicieron las personas que están elencadas, pero para dejar una idea de la grandeza del equipo y de las disciplinas empleadas, porque la arqueología naturalmente se entiende como una ciencia interdisciplinaria, donde damos una importancia grandísima, la primera, a la documentación primaria, por lo tanto a la excavación misma, a la documentación de distintos tipos y luego a la colaboración con distintas ciencias de distintas disciplinas. Todos juntos al final consiguen formar un cuadro para la reconstrucción de ese yacimiento que queremos comprender. Todo empezó, con la topografía, y primero con los estudios previos relacionados con la Carta Arqueológica de Manilva, y luego en el mismo lugar todo empezó con la geofísica, geomagnética y también georradar, donde se pudo hacer. Lo hicimos con el equipo de Eastern Atlas, dirigido por Cornelius Maya. Aquí ven el espacio, la superficie detectada con esta metodología que ha sido exitosa en este yacimiento. No todos los yacimientos son exitosos en este sentido. Alcorín lo fue. Y pudimos dirigir las excavaciones en base a los estudios, a los cuadros de los estudios geofísicos. Y aquí pueden apreciar los fosos delante de la fortificación y también un foso en el interior del yacimiento. Esta imagen, no sé si la pueden averiguar al final, a lo mejor es un poco pequeña, pero también me parece tan importante porque en una, la que es a vuestra izquierda, ven múltiples estructuras. Parece que todo el yacimiento está densamente poblado, densamente edificado. Luego hemos hecho las primeras excavaciones y los geofísicos, han podido ajustar su metodología, ver lo que de verdad correspondía a una estructura arqueológica en relación con lo que se refleja en la geofísica, y eso es el otro plano, se diferencia mucho. Y la arqueología ha dado razón a ese segundo plano. El yacimiento no está densamente edificado, sino puntualmente. Lo veremos.
aquí mis amigos y amigos y colegas son ellos los que han hecho el trabajo principal en este yacimiento, lo siguen haciendo. Ven aquí esta relación de dos personas que comparten la amistad y que comparten, como hemos dicho antes, la profesionalidad. Y juntos ellos y todos los que hemos tenido la suerte y que tenemos la suerte de colaborar con ellos, hemos llegado a los resultados los que hemos llegado. Y los que están aquí, Mariano, Esther y otros, pueden confirmar, José Luis, pueden confirmar lo que he dicho. La importancia de la excavación la reflejan también esas imágenes. El control riguroso del yacimiento, de las excavaciones, desde el principio, la documentación de todo, aunque parezca un pedrusco o aparezca un fragmento de cerámica como si no tuviera importancia, pero no. Es eso, hay que documentar todo para al final tener una base objetiva sobre la cual trabajar. Eso es lo que hemos hecho. Gracias a que también desde el principio de la excavación participaran restauradores y restauradoras a la excavación que trabajaron en el campo y después también en el laboratorio. Y aquí doy las gracias a Carmen, que está ahí, que nos ha apoyado, Carmen Martín, que nos ha apoyado, Carmen Pérez, que nos ha apoyado desde el principio, aconsejándonos. Y aquí también la importancia de los restauradores que deben comprender el tipo de suelo, el tipo de cerámica y cómo reacciona el suelo sobre la cerámica. Por lo tanto, ha sido el diálogo también entre los restauradores importantísimos. Luego, poder tener la suerte de colaborar con un equipo apasionado, entregado y sabio. Y por eso hemos puesto aquí una foto de Francisco Gómez, nuestro colega portugués. Él y otros han aportado sus conocimientos de las distintas universidades. Ha sido importante. Aquí Antonia Martín con César documentando y tomando las medidas de todos los contextos. También Luis Caro en esta foto y otros colegas alemanes. Todos juntos hemos documentado con gran rigor y dedicación todo. Y a lo largo de este tiempo, porque han sido, como hemos oído antes, ya casi 20 años, han ido cambiando la forma de documentación. Al principio se dibujó de forma manual, luego con distintos aparatos, al final de forma solo digital, con Structure for Motion. O sea que ha ido cambiando la documentación y ha sido un reto preparar todo eso para la publicación, o sea, incluir los dibujos hechos a mano y los demás en la documentación final. No es baladí, ha sido complicado. Es más fácil documentar una excavación solo con una metodología. También foto aérea de distintas alturas se han empleado también. Y aquí, gracias otra vez al Ayuntamiento de Manilva por ponernos a disposición esa maquinaria con la cual se ha podido hacer la foto cenital de las excavaciones. La documentación de los hallazgos en el Museo de Manilva y en el Museo de Estepona durante muchos años. Cada hallazgo ha pasado por las manos de los restauradores. Luego el dibujo y hemos volcado todos los datos en una base de datos creada por el Instituto Arqueológico Alemán, pero es bilingüe y considera también las necesidades o las... tanto locales, ¿verdad?, de la Junta de Andalucía como también los de los centros de investigación. Por lo tanto, esta base de datos bilingüe será útil para todo el mundo cuando se publique. La base de datos nos da la posibilidad también de hacer estimaciones de los distintos hallazgos. Son más de 11.000 hallazgos los que están volcados en esta base de datos.
todos los hallazgos. Permiten, por ejemplo, hacer mapas de distribución, de densidad y al final intentar a través de esos mapas comprender también la utilización de varios espacios, distintos espacios del yacimiento. Ven aquí todos los hallazgos volcados en el mapa y cuando esté publicado se podrán trabajar de forma detallada los distintos, todo. La imagen aérea empleada también para las cuestiones topográficas de este yacimiento que sobresale de su entorno y que, como hemos dicho antes, evidencia desde un principio la importancia de la fortificación. Lo ven aquí, la muralla que tiene más de 2 kilómetros de largo y, como veremos, distintos tamaños de espesor según el lugar en que se encuentra. Aquí en esta imagen ven todas las excavaciones llevadas a cabo hasta ahora con los colores diferentes. Los colores diferentes solo indican las fases diferentes desde el 1989 hasta el 2018. La muralla tiene en algunos lados un espesor de 2 metros y medio, donde la topografía es ya por sí es como una fortificación, y hasta 5 metros, casi 5 metros, donde la topografía, o sea, el yacimiento es fácilmente accesible. Se hizo una primera documentación en el 2004, luego se hicieron excavaciones puntuales, limpieza también, al final también una microtopografía y uniendo la microtopografía con la geofísica, el resultado son imágenes como las que ven aquí, donde pueden ver perfectamente no solo la forma, sino también la envergadura de la fortaleza en la parte sur y los 2 grandes cortes que hemos llevado ahí. En esta zona, entre los 2 cortes, suponemos la entrada principal al yacimiento. El frente sur con los 9 bastiones en distintos formatos de representación. Aquí la excavación en esta ladera, que ha sido bastante compleja debido también a la inclinación del suelo y en general a la conservación de las estructuras arqueológicas. Tuvimos la suerte de dar con uno de los bastiones relativamente bien conservado, aquí lo ven, en forma de lágrima, ven los escalones en la parte interna del yacimiento y en la foto de al lado, ¿lo ven o se ha ido? ¿Se ha escapado otra vez? Ahora está bien, ¿se ve? Ah, bien. Porque en la siguiente imagen les enseñamos la sección de este frente con el bastión, luego un pequeño foso que delimita la parte más baja del bastión, un foso que sigue donde se encontraron hallazgos arqueológicos, no muchos, pero para fecharlo en el siglo VIII a.C., por lo tanto contemporáneo sin duda alguna con las demás estructuras, y luego delante un segundo foso, más profundo aún que el primero, y en este foso no se encontraron hallazgos, se encontró la secuencia estratigráfica, así que la interpretación de este foso no es tan fácil, pero podemos discutir después sobre él. Está sin duda relacionado con este yacimiento, tal vez se construyó al final, poco antes del abandono, y no tiene reflejos arqueológicos por eso.
El yacimiento mismo, aquí la sección de todo el yacimiento, lo ven en esta imagen, y también su relación con el río Alcorín que lo bordea. Y al lado del río Alcorín hay también una fuente de agua dulce que da agua durante todo el año, y por lo tanto es eso el sitio, eso el lugar importante para el abastecimiento En esta foto una estimación es muy difícil, es casi imposible, pero hay que hacer también calculaciones de este tipo. ¿Cuántas personas podrían haber participado en la construcción de esta enorme fortificación? ¿En qué tiempo se pudo haber hecho? ¿Cuánto material? Eso es más fácil deducir, calcular cuánto material se empleó. También pensar en que la construcción de un monumento tan importante, tan grande, en un lugar que hasta entonces no era habitado, comporta también el contacto de personas que proceden de distintos lugares. Por lo tanto, de repente, en un lugar que hasta entonces no estaba habitado, se encuentran muchas personas y eso cambia la apreciación también del mismo lugar. Aparte de la fortificación exterior, hay que destacar la interior, que delimita la Acrópolis, la llamamos así con buenos motivos, está en el sitio más alto del yacimiento y delimitada por un foso y una muralla, y ese foso está dividido en dos partes por una rampa. Aquí el dibujo de la sección y una foto para que puedan apreciar la profundidad de este foso, que tal vez no tenía, tenía también un significado de defensa, de fortificatorio, pero también de prestigio, de monumentalización de la Acrópolis. En la misma Acrópolis había edificios destacados, edificios no cercanos uno a otro, sino aquí ven que hemos excavado durante la primera campaña el edificio 1, el edificio A. Un edificio largo, la planta no la voy a explicar, la ven ustedes mismos. En este edificio, en los demás, hay una particularidad, que se han encontrado muy pocos hallazgos en el interior, la mayoría estaba en el exterior. Por lo tanto, la interpretación sigue siendo difícil, pero nuestra interpretación también ha ido variando a lo largo del tiempo. Ahora nos inclinamos a interpretar este edificio, por ejemplo, con su función especial. Tiene en la parte posterior, ven la división en dos pequeñas dos pequeñas habitaciones, una de ellas muy estrecha. En esta habitación estrecha hay un podio. A este podio llevan como 2 escalones que se apreciaban, no mucho, pero estaban ahí. Y este podio, ese tipo de estructura, la encontramos en santuarios del Próximo Oriente, de la misma cultura. De hecho, al lado de este podio hemos encontrado, Esther ha encontrado un hallazgo de gran importancia. También destacar los hogares que ven ahí, y uno de los hogares sigue en el mismo sitio a lo largo de las 2 reformas de este edificio. El edificio está, delante del edificio hay un porche de forma trapezoidal tapizado con conchas. Ese porche también destaca este edificio. La segunda fase, una ampliación considerable con una estructura distinta en su tipología. Esta es más cuadrada, dividida en 4 partes, y también aquí destacan los hogares. Otra vez los pavimentos de conchas que destacan esta ampliación, pavimentos de conchas característicos de este yacimiento y de otros, como sabemos. La imagen final, con todos los datos volcados, es eso lo que van a encontrar después en la publicación, y desde ahí se puede ir trabajando con los resultados de las excavaciones. Esos edificios tienen
son híbridos, tienen elementos fenicios, elementos que conocemos de los yacimientos fenicios, como los zócalos de piedra de forma rectangular, los zócalos de piedra, el alzado en adobe, por cierto el adobe no se conservó. Tal vez también las medidas estándar que están por debajo, que determinan la amplitud de esos edificios, pero hay también elementos que se arraigan en la cultura local, que conocemos de la cultura local, como por ejemplo este tipo de hogares que pero pueden también tener una importancia especial en esos edificios. Una de las reconstrucciones hechas por Felix Arnold es naturalmente difícil reconstruir sobre una base tan escueta, pero las reconstrucciones están hechas en base a calculaciones rigurosas. Un segundo edificio con una planta parecida pero en la primera fase, pero una evolución distinta. Lo vemos aquí, el edificio B se encuentra cerca de la muralla de la Acrópolis. Ese edificio tiene también dos fases. Aquí ven la primera fase, un edificio rectangular dividido en 3 espacios, también bordeado con un pavimento de conchas. Tal vez ese edificio que está cerca de la muralla y cerca también de una de las rampas puede haber tenido otra función. La segunda fase del edificio documentada con este dibujo. La excavación de los pavimentos de conchas. Al principio fue una sorpresa enorme encontrar los pavimentos de conchas y luego también una sorpresa poder averiguar la fortaleza, la estabilidad de esos pavimentos. Si puede pisar esos suelos. Tienen una función arquitectónica, una función también ideológica seguramente y a lo mejor también de drenaje. Pero el estudio de estos pavimentos de conchas ha sido muy interesante. Participó la zoóloga María Carmen Lozano Francisco, que pudo averiguar el tipo de las conchas utilizadas, que son siempre las mismas que se utilizaron, y también el lugar del cual probablemente proceden, de una pequeña bahía no lejana de los Castillejos de Alcorín. Ven que los pavimentos terminan en los umbrales, o sea, se encuentran solo en la parte exterior, como ya hace tiempo en una publicación el profesor Escacena pudo demostrar su valor también, ¿cómo se puede decir? Aprotopaico. Otro edificio rectangular y de otra tipología es este, que está a unos 20 metros más o menos, o no sé, 30 metros de distancia de los otros. Es un edificio con solo un vano, también tiene un porche trapezoidal que lo adelanta, tiene un témenos tal vez que lo delimita de su exterior. Tiene muy pocos hallazgos en el interior, pero en el exterior se encontró un botón de oro igual a los botones de oro encontrados en Castro do Ratinhos, excavado en Portugal. O sea, es del mismo ambiente probablemente. Y esta tipología también es, creo que, única. Hay parecidos, pero no edificios iguales. Hay una comparación en la Rabanadía, pero igual no lo hay. Pero más parecidos parecen los Naiskoi de Mozia, tal vez, también de la misma época. O sea, no está excluido que ese edificio también haya tenido una función especial. Y al lado de este edificio, el resto de una cabaña ovalada. Al lado, tal vez es un poco más antiguo como nos sugieren los datos de carbono 14,
pero muy probablemente existieron contemporáneamente. Y ese edificio ovalado, cuya tipología conocemos bien por los trabajos de Pepe Suárez y Enrique Márquez, así, este edificio es el único en el cual hemos detectado realmente restos de la vida diaria. Hay utensilios de lítica, varios distintos. A lo mejor es un hogar lo que se destaca aquí. Y también en una pequeña cuenca, restos de conchas, de lapas, restos que habían sido cocidos, como ha averiguado la doctora Lozano, o sea, el resto de una comida. Eso es el único edificio en el cual se ha podido... Oh, no. Espera. Perdone, ahora tengo que hacer esto. Es el único edificio en el que se ha podido detectar la vida diaria. Un momentito. Perdonen, es que se me ha ido. Ya estoy leyendo. Aquí. Y aquí la reconstrucción que hizo otra vez Félix Arnold, la cercanía de esas dos tipologías de edificios. Espera un momentito. Aquí también puedo. Así, ¿eh? Ahora se ve. Eso es algo muy especial. Y eso todo cuando presentamos conferencias, los arqueólogos y los arquitectos siempre dicen, eso es algo especial y tenemos que reunirnos una vez para discutir la tipología de la arquitectura de este primer momento, porque la fecha de eso es finales del siglo IX, principios del siglo VIII. O sea, es el primer momento del contacto entre las dos tradiciones de arquitectónicas distintas. También a lo mejor relacionado con la función distinta. Y al lado de esta cabaña, o no quiero llamarlo cabaña, de este edificio ovalado, y muy cerca también de este naisco, lo vamos a llamar así, hemos encontrado en este corte una estructura realmente excepcional. O sea, un foso, una pequeña fosa, hay que decir, y en esa fosa 3 piedras, una horizontal, ven aquí la reconstrucción, y sobre esa piedra horizontal se levantan 2 piedras verticales, puestas muy cercanas una a otra, y por debajo de ellos se encontró esta cuenta de pasta de vidrio azul. La piedra que está abajo tiene esta configuración muy extraña que parece grotesca, parece casi antropomorfa o zoomorfa, mientras que las piedras verticales tienen la particularidad, o sea, todas esas piedras han sido recogidas en el mismo lugar. Hay piedras de ese tipo en el yacimiento de Alcurín. Son piedras que se han formado así en el Pleistoceno, y esos agujeros no son agujeros artificiales, sino se han formado a lo largo del tiempo por gusanitos, para decirlo de alguna forma. O sea, se recogieron estas piedras y se pusieron en esta fosa construida para ellos. Aquí tenemos un ejemplo bien documentado de la deposición de unos betilos, seguramente. Los 2 verticales son betilos y la otra piedra también ha tenido una función especial, y lo ha podido averiguar José Ángel Afonso, que en ella ha encontrado los restos de aceite. No se sabe si de aceite de oliva cultivado o de acebuche, pero restos de aceite probablemente, y también restos de unos bacterios que viven solo en cereales almacenados. Por lo tanto, aquí tenemos de forma indirecta la demostración de la utilización de esas piedras en unas libaciones o unos, de todas formas, seguramente cultos. O sea, algo muy interesante, de relación entre la cultura oriental, que tenía la tradición de los betilos desde el Neolítico en Líbano, Siria, en el Levante. Y lo mismo ocurre aquí, en la península ibérica, desde el paleolítico, desde el neolítico, esa tradición. Por lo tanto, en este momento se unen esas tradiciones de cultos betílicos y también forman una manera muy
propicia para los primeros contactos, seguramente, para la comprensión de una religión y otra. Y esta pequeña cuenta de pasta de vidrio azul se ha podido averiguar, lo hizo Bertrand Gratus, ha podido averiguar que el cobalto procede de de Egipto, de dos oasis en el Egipto. Y esa pequeña cuenta también, por lo tanto, cuenta su historia de relaciones de largo recorrido en la que han participado muchas personas. Aquí resumiendo, los edificios encontrados en la Acrópolis, esos edificios diferentes, distintos encontrados en la necrópolis, los paralelos del edificio A, sobre todo la Rebanadía, Castro dos Ratinhos y el Carambolo. Ahí también los pavimentos de concha y también los paralelos para el edificio Valado, Cerro de los Cabezuelos y otros. Es distinto todo eso a los yacimientos fenicios de la costa. Valgan como ejemplo las reconstrucciones del Cerro del Villar, de Toscanos, de Chorreras, donde los edificios están construidos en fila, o sea, muy uno al lado de otro, no de forma tan aislada como en los castillejos de Alcorín. ¿Y los hallazgos? ¿Qué nos dicen los hallazgos? Aquí vemos que la mayoría de los hallazgos está conformado por cerámica hecha a mano, el epique rojo. Son más de 97% de cerámica hecha a mano, de tradición del bronce final local, y estudios arqueométricos como el de Miguel Ángel Cao han podido averiguar que la pasta cerámica, en parte por lo menos, procede de los alrededores de los castillejos de Alcorín. Aquí se ven los lugares donde ha hecho sus estudios, de donde proceden los estudios tanto utilizados para la analítica petrográfica. El estudio tipológico de la cerámica la hicieron Pepe Suárez, César Martín y César León y Mariano Torres. La cerámica a mano también ha podido ser utilizada para hacer estudios de contenido. Para ellos hemos utilizado estas vasijas perforadas y Cintián Spiteri ahí también ha encontrado, que a veces se llaman queseras, ¿no? O se supone que se hayan utilizado en la metalurgia o para lacticinios, pero ella ha podido averiguar los restos de aceite. Así otra vez, estamos ahí y se encontraron también, como ven en el mapa de distribución alrededor de esta fosa, a lo mejor también utilizado para libaciones tal vez. Y la cerámica hecha a mano, también como elemento para la primera escritura. Eso es el hallazgo tan especial para Alcorín, interpretado por Fernando López Pardo y Luis Ruiz Cabrero, que hoy no está aquí, si no podría decirlo él. Ellos lo interpretan como una dedicatoria a dioses y lo fechan muy antiguo, y de hecho la cerámica, o sea, la vasija es una cerámica hecha a mano, una vasija grande, probablemente de transporte o de almacenamiento. Y esos son los primeros vestigios de escritura y uno de los más antiguos de la península. Mientras que la cerámica a torno, de la cerámica a torno, 3% aproximadamente son cerámica de tipo fenicio occidental, estudiados por Mariano Torres, de nuevo Pepe Suárez y César León. Y ven aquí algunas formas de la cerámica a torno, que es una selección de la cerámica a torno que solemos encontrar en los yacimientos de la costa. O sea, no es toda el espectro que se encuentra ahí, solo una selección dedicada, relacionada con el banquete y con el consumo del vino, seguramente. Aquí también se hicieron estudios analíticos de distinto matiz, por ejemplo, de actividad neutrónica, que ha podido, incluidos en estudios más amplio, geográficamente más amplios, y han podido averiguar
Una importación desde el Cerro del Villar y varias seguramente desde la zona donde habéis estado ayer en el Congreso, de la zona alrededor del Muro de Mezquitía, para explicarlo de la costa de la Axarquía. Ups. También el estudio de la lítica, muy interesante porque a veces no se estudia la lítica en esos yacimientos. Aquí se estudió a fondo y también se hizo estudios analíticos. La hizo Laura Dietrich. Ha podido averiguar que en los molinos a mano, o como se llama, molinos a mano, algunos se utilizaron para cereales, que por cierto no hemos encontrado ni un kiko de cereal. Unos para cereales, otros para carne y pescado, carne y o pescado, y otros para metal, para cobre. De hecho, aquí están los hallazgos de metal. En Alcorín se encontraron, ahora no me acuerdo, escorias estudiadas por Salvador Ovira, Martina Renzi, Ignacio Montero y Michael Bode. Son escorias de hierro, y han podido averiguar los científicos que el hierro, lo veremos después, procede de los alrededores, mientras la técnica es de influjo evidente fenicio. Por lo tanto, una de las más antiguas producciones de hierro del lugar. La cronología de Alcorín es interesantísima. Aquí vemos una tabla compuesta por Mariano Torres. Mientras tanto ya tenemos más datos, pero esta tabla es muy clara. Alcorín se fundó a finales del siglo IX a.C. y se abandonó 100 años después. No sabemos por qué, no tenemos restos de violencia o de ningún indicio sobre el motivo del abandono. A lo mejor lo encontramos, pero en el mismo yacimiento no hay indicio de violencia, ni violencia humana, ni violencia natural, no hay una catástrofe que lo haya provocado. Al final de la excavación se taparon los cortes. Se taparon de una manera tan rigurosa como se hizo también la excavación. Todo está perfectamente documentado. Cuando se abandonó la excavación, el yacimiento tenía este aspecto. O sea, si ahora alguien quiere volver a excavar en este lugar, puede hacerlo perfectamente. O si alguien quiere poner en valor las estructuras que se han encontrado, puede hacerlo perfectamente. Todo está preparado para ello. Y como antes había dicho, hemos estudiado también el territorio. Aquí ven en este mapa todos los lugares de mineros averiguados con hierro, plata, sobre todo cobre, mucho hierro. Estudiados por el equipo que ven aquí. En él también ha participado Ildefonso Navarro, que está aquí, que saludo con mucho agradecimiento. También Tomasetti, por ejemplo. El resultado es que el hierro procedente de los alrededores se trabaja en Alcorín y desde ahí se comercia a otros lugares, como tal vez hasta La Fonteta. Aquí está Alberto Lorio, director de las excavaciones, a lo mejor hasta La Fonteta, según los estudios de Martina Renzi. Por lo tanto, Alcorín está en una red importantísima de las primeras captaciones del hierro, y tal vez no solo del hierro, de los alrededores, y la inclusión del mercado mediterráneo marítimo impulsado por los fenicios, evidentemente. Las prospecciones superficiales en los alrededores, que van hasta el río Guadiaro, diacrónicas desde el Paleolítico hasta la Edad Media, con Alcorín en el medio, sitúan Alcorín en la historia diacrónica. Los estudios de la visibilidad, Alcorín cuando vamos ahí esta tarde no parece tan, pero sí, desde ahí se controla el territorio de una manera considerable, y eso lo demuestran los estudios de visibilidad, sobre todo los de la visión cumulativa, son impactantes como esto.
que desde Alcorín se controla hasta la desembocadura del río Guadiaro y el control llega hasta Gibraltar. Estos resultados de los alrededores es muy interesante haber averiguado que Alcorín no es aislado, que hay varios yacimientos pequeños relacionados con Alcorín, fundados en el mismo momento y abandonados en el mismo momento. ¿Ven aquí los que están reflejados en rojo? Por lo tanto, con Alcorín se funda, se transforma el territorio, se controla el territorio, se controla la conexión con el Guadiaro, donde se supone un yacimiento fenicio, un puerto fenicio y un puerto autóctono con relación con Ronda y los interiores. En esta zona se hicieron los estudios geoarqueológicos, como aquí ven, junto con geógrafos de la Universidad de Colonia y gracias a un proyecto Arqueos 3 bilateral franco-alemán. Algunas imágenes de la metodología empleada y aquí el resultado, que el yacimiento de Montilla, estrechamente vinculado con Alcorín, durante la fundación de Alcorín estaba, se podía llegar a él a través con las naves, era a través de la navegabilidad de la bahía, mientras que al final del Alcorín ya había empezado la colmatación, la sedimentación de esas zonas, de los canales, o sea, la bahía no era tan sencilla, era compleja, y en esa época ya se habían colmatado los canales, también unos que estaban al lado de Montilla, por lo tanto también eso podría haber sido uno de los motivos por los cuales se ha abandonado Alcorín, porque ya no era accesible, conectado con el mercado marítimo. Brevemente, Alcorín en la historia más amplia del Mediterráneo. Aquí los primeros emporia fenicios en el occidente y ya poco después se fundan los primeros yacimientos autóctonos. Es una reacción de la población autóctona a esas primeras fundaciones fenicias. Luego, ya en el siglo VIII, en el VII, la situación es la que ven reflejada aquí, ha cambiado. Pero la importancia de esas primeras fundaciones autóctonas ha sido crucial, ha sido muy importante para comprender la historia. Es difícil interpretar Alcorín, o sea, sí, es autóctono, la mayoría de la cerámica es autóctono, pero desde el principio hay una relación tan estrecha con la cultura fenicia que se puede definir un yacimiento híbrido también, o sea, desde el principio ha sido fundamental el influjo y tal vez la presencia también de individuos fenicios, como hemos podido demostrar con la descripción de la arqueología. La monografía que estamos preparando y que saldrá por fin o a finales de este año o la tendremos en manos en principio del año próximo, van a ser 3 volúmenes impresos. Los primeros 2 de las informaciones básicas de la excavación, el primero, todo muy bien documentado en el primero. En el segundo, los estudios de los materiales. En el tercero, los resultados de las prospecciones de los alrededores y de la geofísica. Luego habrá un 4º volumen, el catálogo será solo online, porque si no hubiese sido demasiado. Y luego 2 volúmenes solo online, pero accesibles sin ninguna barrera, accesibles tanto la documentación de esta base de datos de la excavación. Estamos muy orgullosos de poder compartir todo lo que hemos hecho en Alcorín, compartirlo de una forma totalmente abierta, que cada uno puede seguir trabajando, también criticando si quiere, pero sobre todo también trabajando con los datos que hemos y la importancia de esa investigación, eso, la visita que nos han honrado, Manuel Teva, el señor Teva, que nos visitó naturalmente en cada campaña y al que desde aquí nuestro agradecimiento, aquí lo vemos con Pepe
y César. Aquí no voy a decir todos los nombres, pero las visitas que han aportado también con sus conocimientos mucho a nuestro trabajo. Otra vez el agradecimiento. En una de las fotos ven el patio del castillo de la Duquesa de Manilva, que veremos después, y en el otro el Museo de Estepona. Y aquí otra vez Carmen e Hilde, desde todo el equipo, estamos muy agradecidos por esta acogida tan generosa y tan importante en vuestros museos. El apoyo del Ayuntamiento de Manilva con la logística, importante la caseta, aquí distinto todo lo que se hizo en la caseta, impensable, todo el trabajo que se llevó a cabo ahí. El equipo, a cada uno de ellos, lo he repetido varias veces, y los que nos han apoyado en el trabajo más fuerte, más que no hemos podido hacer solos, y desde aquí, no puedo mencionarlos todos con su nombre, pero muchos de aquí de Manilva, y gracias a todos por su colaboración tan importante. Volcar los resultados en los distintos formatos de científicos nacionales e internacionales ha sido muy importante y seguirá siendo importantes. Y los jueves fenicios y púnicos, como resultado del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, uno de los formatos que nos gustó tanto y que empezamos en el 2014, y como me he enterado justo antes de ayer, ¿verdad, Alfredo? Que vais a seguir dentro de poco, el año próximo se va a seguir también con ese formato. Aquí vemos a los participantes. Bartolomé, estás aquí en primera posición junto con otros colegas. También estaba, por ejemplo, María Eugenio Bet en una de estas fotos. Pero tal vez lo más importante también, hay que no olvidarlo nunca, son los jóvenes, los niños también, intentar explicar lo que encontramos a los niños y a los grupos que no son arqueólogos. Y por lo tanto, es nuestra obligación de traducir los resultados a estos grupos. Y al final, en el nombre de todo el equipo, un gran agradecimiento a todos. Y lo que he dicho, lo repito, deberían haber estado aquí en nombre de Pepe y César, Mariano, Esther y muchos. Gracias. Nos gustaría que nos preguntarais algo. Con la cordialidad, amabilidad y ese cuidado exquisito que tiene el Instituto Arqueológico Alemán con su cabecera, como es Dirce Marzoli. Gracias. Ese trato exquisito que tienes no se te olvida a nadie, y le agradeces a todo el mundo. Eso verdaderamente Gracias. es algo digno de resaltar junto con los científicos. Y entrando ya en ese tema científico, a mí me ha interesado muchísimo desde el primer momento esos edificios con los pavimentos de conchas, el hecho de que estén limpios y que no haya material fenicio, claro. En la no cabaña, en la estructura ovalada, ¿vale? Pues es cierto que hay una gran cantidad de cerámica común, pero claro, el hecho de que la presencia de cerámica fenicia sea mínima, pienso que está, digamos, justificada en el sentido de que los porcentajes quizás no son tan significativos, en el sentido de que los edificios que seguramente lo contendrían han sido limpiados y esos materiales no han quedado en principio, salvo que se identifiquen fosas rituales donde esos materiales estén enterrados, con lo cual seguramente la presencia física de material cerámico, sobre todo fenicio, en un determinado momento pueda ser mayor o en todo caso interpretable ex absentia, ¿no? Es lo que, y en segundo lugar, siempre me ha llamado la atención de que todas las prospecciones y todos los ejes visuales de Alcorrín están mirando hacia el estrecho de Gibraltar. Bueno, su costa, pero está, digamos, de espaldas a Málaga para entendernos, y está clarísimamente mirando y controlando ese paso estratégico que es la bahía de Algeciras.
Entonces, eso obviamente tiene que tener también una significación muy grande en cuanto a las conexiones estratégicas o de algún tipo de control territorial o lo que fuere. Simplemente eso. Sí. ¿Queréis contestar vosotros también, a lo mejor? O sea, estoy segura que los porcentajes de los hallazgos, no solo de los cerámicos, sino de todos, está alterado por esta particularidad que las casas están como limpiadas antes del abandono. Pero aún así, en esas casas se dejan algunas cosas antes del abandono, como esos hogares que no son destruidos y algunas piedras también al lado del hogar. Hay una piedra que parece un molino, pero no tiene huellas de haber sido utilizado, que podría haber sido también un betilo, por ejemplo. O sea que sí, creo que hay que tener cuidado a la hora de interpretar. Y también hay que tener en cuenta que es el primer momento del contacto entre unos y otros y por lo tanto ¿quién utiliza qué tipo de cerámica? Es difícil, no podemos decir que la sociedad autóctona utiliza la cerámica a mano y los otros. No es mucho más complejo que eso y por lo tanto a lo mejor después contestará Mariano o Pepe. Y lo que al control territorial dirigido a Gibraltar, sin duda alguna, es el río Guadiaro, no solo su desembocadura, sino también su camino hacia el interior, hacia la zona minera del interior. De hecho, hay muchas relaciones también con esta zona, ahí también producción de hierro, etcétera, etcétera. Y Gibraltar mismo también, seguramente como una vinculación del santuario que se encuentra en la Gorham's Cave, que habrá jugado un papel importante también para los que habitaban en Alcorín. Y el estudio de la orientación y de la astronomía llevado a cabo por César Esteban y por César León y Pepe Suárez, de hecho, también ha averiguado la dirección, o sea, la orientación hacia Gibraltar, pero también hacia la Sierra de Mijas, donde, creo un poco más reciente, había, y puede ser que hubo contextos también más antiguos, un santuario fenicio. O sea, la vinculación a los santuarios también, unos y otros, ¿no? Es así. Yo, por añadir información, evidentemente no daba tiempo a dar todos los matices, claro. Pero respecto al poblamiento y al territorio, es muy interesante observar cómo hay un horizonte previo en Montilla, donde aparecen restos de una cabaña y material de bronce final. Un material de bronce final muy semejante a lo que encontramos, por ejemplo, en San Pablo, en la bahía de Málaga, y que puede responder a esa aproximación local hacia un lugar estratégico como es la desembocadura del río Guadiaro, donde se pueden estar estableciendo esos primeros contactos que no dejan su huella en el propio sitio de Montilla, pero sí hay algunas piezas exóticas que no aparecen en el asentamiento local de cabecera del territorio en ese momento, que es el sitio de Villavieja. Ahí aparece el hacha de talón y el hacha de apéndice, perdón. Y también una cuenta de cornalina que podían ir a este primer horizonte donde piezas de un primer intercambio llegan a ese sitio de cabecera y como resultado de esa coyuntura ya vemos presencia fenicia en Montilla en el siglo VIII y en paralelo a la emergencia del proyecto de Alcorrín. O sea, nosotros planteamos que hay un horizonte previo que sí puede ser coetáneo, por ejemplo, a la presencia fenicia en sitios como la Rebanadilla, que empiezan a marcar esas primeras redes y que generan la coyuntura adecuada para que haya presencia fenicia ya en Montilla y que eso suponga que entre el lugar original, que es Villavieja, y justo a mitad de camino y orientada hacia la desembocadura, emerja el proyecto de Alcorrín. Y en una coyuntura muy concreta y muy de la mano de lo que dura la presencia fenicia en Montilla, porque terminan los dos a la vez. Sí. O sea, eso puede ayudar un poquito a explicar la coyuntura política y el contexto histórico que puede permitir entender la emergencia y una de las cosas que llama más la atención del sitio, que es que prácticamente dura un siglo. Sí.
No sé si Mariano, respecto a la cerámica fenicia. No, con la cerámica fenicia no tanto, pero sí incidir en el dato del 97% de cerámica local a mano. Quiero decir que tampoco creo muy factible que haya habido un descarte selectivo de una cerámica respecto a la otra y que más o menos debe andar un poco en las mismas o siguiendo pautas similares. Y en ese sentido pues, se incide en que realmente el conjunto de cerámica fenicia que encontramos en los castillejos de Alcorrín no abarca la totalidad de lo que tenemos en Rebanadilla, en el Cerro del Villar, Toscano, Morro, en los yacimientos, digamos, más clásicos. Pero incluso la manera de organización del espacio, elementos arquitectónicos, está claro que hay una presencia fenicia, porque es indudable, pero que no es lo que encontramos, digamos, en los asentamientos fenicios, con unas pautas cotidianas y domésticas y de vida propias que conocemos bien en el mundo fenicio, que si las vemos en Cerdeña o en Túnez, pues son muy similares, con el mismo tipo de elenco de materiales y que nos están hablando de esa comunidad que en última instancia viene del otro extremo del Mediterráneo. O sea que tenemos elementos, pero maneras diferentes de utilizarlos, que indica probablemente gente que no es fenicia, aunque tiene que haber elementos fenicios sin duda en el sitio. Felicitaros, en fin, es envidia de la buena, quiero decir, sobre todo por, en fin, yo intento generar equipos, intentamos, pero es que, en fin, nos abrumas y además es que es la línea, o sea que estamos encantados de esperar la publicación porque evidentemente, bueno, es lo que hay que tender a hacer y, bueno, con mucho esfuerzo los que tenemos equipos, en fin, más pequeños y, bueno, es que está claro que las cosas hay que hacerlas así y, vamos, te felicito. No, yo te planteo el tema de la muralla. Es decir, aparece una muralla con unas defensas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Peñanegra. Con las cronologías que has dado, poblado muy grande, es decir, nosotros vemos que es una fundación ex novo, con indígena, pero con una presencia muy destacada de elementos mediterráneos. La primera cuenta de azul egipcio de la zona del Mediterráneo occidental la tenemos en Peñanegra, es decir, eso, en fin, no sé, 100 años después se funda Fonteta porque ya está Peñanegra ahí, es decir, con un porcentaje muy bajo de cerámica torno, que documenta González Prat, pero es un poblado abierto, ocupa 40 hectáreas. Entonces, aquí, ¿cómo enfocáis el tema de la muralla? Y si veis elementos, ¿qué elementos veis? O sea, ¿qué iniciativa es? En fin, lo entiendo, de los grupos locales. Hay, no sé, me ha parecido que era una muralla de doble paramento. Hay elementos orientales, la métrica, no sé, el ancho, los bastiones. No sé, hay elementos que sugieran ya una presencia, no sé, fenicia, entiendo. ¿Y por qué se falsifica aquello de aquella manera? ¿No? Porque nosotros las fortificaciones las vemos mucho más tarde en nuestra zona, lo cual, en fin, son zonas distintas, problemáticas distintas. Yo es que intento comprender, vengo de la Celtiberia, ¿no? Ya lo sabes, ¿no? Esas dinámicas fenicios indígenas que cuando lo entiendo en una zona me voy a otra y ya no lo entiendo. Y entonces, claro, bueno, creo que aquí es un ejemplo muy, muy interesante con esos edificios. En fin, como dice Mariano, pues sí, parece que la población es indígena, pero es que, desde luego, en Peñanegra, cuando eso ocurre ya, es un desarrollo mucho más claro, ya de una etapa más avanzada, con porcentajes a torno, evidentemente nada que ver con lo que aquí tenéis, ¿no? En fin, pero vamos, felicitaros, por supuesto, en fin, y sin ver el yacimiento, ya cuando lo veamos ya. Gracias. Esa pregunta de la muralla naturalmente es muy interesante, no se puede contestar brevemente, es muy complejo y prefiero que contesten también mis colegas. Es muy complejo, se fundó ex novo y luego, antes de abandonar, se hizo este gran, probablemente, otro foso delante, más grande que los demás. Luego es más compleja aún porque en uno de los cortes al exterior se ha encontrado otro foso o fosa
rellena de tierra roja, por lo tanto una delimitación tal vez de color rojo también que forma parte de esta escenificación también, o sea, es la fortificación pero también la escenificación. Es muy complejo, no hay un estudio monográfico, aquí presentamos el estudio de los resultados de las excavaciones y ojalá alguien se ocupe de este estudio monográfico de los sistemas de fortificación como los llamamos. Pero tal vez o Mariano, o Pepe, o César quieren puntualizar en algo. Un ejemplo que no has mencionado, pero también de tu zona, el Cabezo del Estaño, me parece o sea, es otra medida, pero los elementos que se encuentran en el Alcorín, hasta con esta delimitación de color que ahí es amarillo y aquí rojo, hay elementos que se encuentran en otra escala, tal vez, en el Cabezo del Estaño. ¿Y la cronología es parecida? Sí, en ese sentido, la muralla también representa ese carácter que estamos diciendo mestizo del sitio en cuanto a algunas tradiciones arquitectónicas. Por ejemplo, la propia muralla tenemos en los paramentos más estrechos, precisamente, que recuerdan más algunas cercas del bronce final de la Alta Andalucía, el empleo, por ejemplo, de piedras hincadas en vertical, que es pero eso convive con ese frente monumental que no es lo habitual en contextos locales. O sea que ahí evidentemente hay una colaboración entre una forma de construir y un proyecto, ¿no?, que tiene también mucho detrás ya una idea que puede estar implicada a esa presencia fenicia en el territorio, en el que a nosotros no nos cuesta asumir que puede ser un proyecto en el que se haya incorporado gente de primera mano que están, por ejemplo, en Montilla y están diseñando ese proyecto que puede tener, nosotros pensamos que un carácter político, territorial, local, pero en el que se han incorporado gente de fuera, incluso también a esa propia comunidad y a ese propio proyecto político, ¿no?, que podía explicar un poco la naturaleza de esa estrecha colaboración, sí, que es lo que estamos viendo, ¿no?, que es lo que hay que explicar. No están enfrentados, sino que ese gran edificio oval, que no es una pequeña cabaña, sino que tiene 11 metros de eje mayor, es un edificio que está en la Acrópolis, que representa un poco lo que podían ser esas casas, ¿no?, propias de esos linajes del mundo local que están ahí y que están conviviendo con esos otros edificios emergentes que tienen un carácter singular y que nos vuelven a recordar a Ratiños, ¿no?, como esa convivencia de cabañas y de edificios alóctonos que se están incorporando a esos proyectos, ¿no? Los fosos, efectivamente, o sea, hay una complejidad poliorcética que supera sin duda a lo que se conoce en el mundo local hasta ese momento y que solo se puede explicar como este tipo de coyunturas, precisamente en el siglo VIII, de proyectos de convivencia que están generando nuevas dinámicas políticas, algunos que funcionan y otros que fracasan. Eso podría ser una manera de intentar entender esa mezcolanza que está en todo lo que estamos viendo, ¿no? La arquitectura, en la poliorcética, en el mundo de la vida cotidiana, donde lo que viene de fuera, la cerámica fenicia, se incorpora como parte de algunas prácticas, no se generaliza en la vida cotidiana. Podría ir por ahí. No sé si tú, César, tienes... ¿Qué voy a aportar ya? Ya no lo has dicho tú. Pero me permiten que antes de terminar dé otra vez las gracias, otra vez, aunque ya lo he hecho, a los colegas de Manilva del Ayuntamiento. Permítame que lea los nombres para no olvidarme. De parte del Ayuntamiento, Salvador Sotano y Diego José son los que en la época, o sea, nos referimos a la época en la que estuvimos ahí, no después. Luego quiero resaltar el agradecimiento a Marcos Vázquez, que está aquí, que acaba un gran erudito, el más gran erudito de la zona, que acaba de publicar un nuevo libro. Fernando Vilaseca, naturalmente, José María Tomasetti, Ildefonso Navarro, Carmen Pérez, Javier Martos, que hoy no está aquí, pero importante, Antonia Martín, David Godoy, Victoria Infante, José Luis Caro. Y también desde aquí nuestro agradecimiento al alcalde Mario Jiménez y la consejera de Cultura, Eva Galindo. Y con eso esta sesión se terminó. Gracias. Perdona. Una cuestión muy rápida. Agradecer la presentación con el cuidado que lo expone y enhorabuena por
por el trabajo tan grande que supone. Quería preguntar, ¿el trabajo que habéis hecho tan importante sobre el análisis del territorio, os ha aportado alguna información acerca de las necrópolis o de la posible...? Sí, hemos buscado intensamente, de verdad, en cada metro cuadrado y no se ha encontrado ningún resto de necrópolis. Eso es extraño. Hay algunos indicios, tal vez en la ladera enfrente al Corín hay algunas piedras redondas que no parecen naturales, pero no se sabe muy bien. Y en otro sitio a lo mejor una concentración de piedras que podrían, con 3 puntos de interrogación, formar parte de unos, no sé, no hemos encontrado resto. No hemos averiguado ningún resto, no obstante la búsqueda de necrópolis. Eso queda un hueco, ¿verdad?, en la información. Bueno, yo solo quería, aparte de felicitar a la directora y a todo el equipo los directores que han hecho este trabajo excelente. Además, se ve 2 proyectos que son de 6 años, 2 actuaciones puntuales, ya son 14 años, más todos los proyectos paralelos que se han llevado, que eso es mucho trabajo y muchos años de esfuerzo. Yo simplemente quería, ya que estábamos así en un sitio público, si pudiera clarificar un poco la funcionalidad de ese espacio superior que tiene Alcorrín, porque claro, que quizás yo nunca lo he tenido muy claro, ¿no? Entonces, claro, se construye este espacio relativamente abierto con esos edificios de nueva planta, ¿no?, que es donde coexiste la planta rectangular con la planta circular, que en algunos yacimientos, por ejemplo, uno de los edificios pues, se ha interpretado desde un punto de vista sacro, en el caso de Ratiños, ¿no? Se parece la planta muchísimo, ¿no? Y como también han comentado que se habían hecho incluso estudios arqueoastronómicos un poco, supongo que del entorno y de los edificios, era simplemente si se ha avanzado un poco en la interpretación al hacer las conclusiones, supongo, en la monografía, algo habrá, si se ha podido clarificar algo de la interpretación de ese espacio que luego se protege con una muralla, que se protege con varios fosos, ¿no?, que se refuerza justo al final. Bueno, son cosas llamativas, ¿no? Entonces, simplemente si se podía ampliar un poquito esa información, pues está bien. Yo pasaré enseguida la palabra a mis colegas. Solo decir que, aparte de esos edificios que hemos presentado aquí, en las excavaciones de Vilaseca se encontraron restos de, eso sí, los llamaría cabañas a lo mejor, o restos de habitaciones, digamos, más allá de más allá de las edificaciones que os hemos presentado. O sea que había más edificios de lo que parece, no tantos como en la primera imagen geofísica, pero había más. Y posiblemente había también espacios vacíos que den cobijo en momentos de peligro, tal vez a grupos que vivían en los alrededores y podían reunirse ahí en seguridad, o tal vez también relacionado con el comercio, tanto hasta la zona minera como hacia el río Guadiaro. Hay que suponer que había caravanas y por lo tanto animales y personas que necesitaban un lugar también donde parar de forma segura. Eso seguro, o sea que hubo eso seguramente. Una definición clara de la función, creo que todavía no podemos presentarla, podemos discutirla con todos ustedes, con todos vosotros. Y la relación con el territorio es tan importante, o sea, ver que no es solo Alcorrín, hay que verlo en el contexto territorial. Todos esos sitios satélites que llevan hasta Montilla, el puerto relacionado con Alcorrín y tal vez también con unos sitios del río Guadiaro, de Ronda o por ahí. Todo eso es un conjunto, o sea, solo Alcorrín está fortificado. En tiempo de peligro, esta población, ¿dónde podría cobijarse? En Alcorrín. Pero es difícil. Paso la palabra a Pepe, a Mariano y a César. Pepe.
A ver, el edificio A, por los paralelos que hemos visto, claramente puede tener un carácter sagrado. Después el edificio D, también el pequeñito, ese que hemos visto, esa tipología tan rara, también es un poco posterior a los anteriores, las radiocarbono así lo indican, y puede que coincidiera un poco en el tiempo con el uso sagrado o posible uso sagrado del edificio A, una vez que se amplía, que parece que ya aparecen más hogares y parece que puede perder ese carácter sagrado, tal vez ese edificio D pase a tener ese sentido. Y las orientaciones del estudio que ha hecho César Esteban precisamente indican esos dos edificios A y D. La orientación de la entrada parece que está hacia el Gorham Cay en Gibraltar, por explicar un poco la funcionalidad de esos dos edificios. El B es muy complicado. La verdad es que no se habla de a lo mejor de los edificios en Tridente que habla Ávila, ¿no? En la zona de Extremadura, ¿no? Pero es más complicado. Esos son un poco posteriores, creo. Y no sé qué más. Simplemente destacar ese carácter de acrópolis monumentalizada, con una cerca interior, con fosos interrumpidos que al menos permiten 3 vanos. O sea, es una fachada monumental dentro del sitio y que refuerza también el carácter de acrópolis que tiene el propio Ratiño. O sea, son edificios singulares, de residencia posiblemente, de linaje destacado, y donde se incorporan esos otros edificios que pueden tener ese carácter religioso, como una primera manera de generar esos sitios donde hay esa convivencia de elementos que pueden representar precisamente el carácter de la presencia fenicia en estos lugares, pero a su vez de familias destacadas que forman parte de ese espacio singular dentro del propio asentamiento. Como apuntaba Dirche, hay otros espacios fuera de la Acrópolis donde no se han identificado con claridad las estructuras, pero la cantidad de cerámica común, donde tampoco aparece cerámica precisamente fenicia y demás, puede indicarnos que haya gente con otro tipo de hábitat en ese mismo o dentro del propio asentamiento. Son de las cosas que se pueden dejar para el futuro, el seguir trabajando en esos espacios fuera de la Acrópolis que ha concentrado la investigación en estos 20 años de trabajo, ¿no? O sea, para seguir respondiendo a estas preguntas. El proyecto, nosotros somos conscientes de que deja cosas abiertas para el futuro y para la investigación, ¿no? Y lo asumimos así. Sí, claro. Dirce y todo el equipo, Pepe, etcétera, bueno, felicitaciones, no solo por el trabajo hecho, sino por lo que se avecina en cuanto a la publicación, que será monumental y espectacular. Yo me pregunto, ¿qué tanto por cien del interior del recinto amurallado se ha excavado? Y en segundo lugar, ¿realmente se puede hablar de hábitat permanente o no? Y en tercer lugar, ¿cómo se defiende una muralla de este tipo? ¿Y con cuánta gente hace falta? Sí, todas esas son preguntas como las otras también muy importantes y muy difíciles al momento a contestar, pero tienes totalmente razón. Creo que lo referente con la muralla lo sabremos decir cuando alguien haya hecho un estudio monográfico sobre ello. Nosotros no lo hemos hecho, o sea que en este caso no podemos contestarte. La vecindad, los bastiones, lo veréis esta tarde, tienen, o sea, de eso los bastiones y con los fosos se puede calcular el tipo de defensa y también de ataque, pero ahí no hemos hecho todavía estimaciones de este tipo. Y también lo que se refiere a la permanencia, o sea, qué sitio permanente o sea, estable, o ahí tampoco te podemos, la verdad que no podemos contestar a esas preguntas, pero todas esas preguntas van a ser interesantes en el momento en que se habrá publicado, se pueden hacer todos esos estudios. Nosotros hasta ahora no podemos contestarte, pero la pregunta es muy importante. Sí, de hecho, en ese sentido no hemos detallado la información, por ejemplo, del territorio que habría dado a lo mejor para una presentación, pero hay algunos puntos estratégicos del entorno del Alcorrín que podían ser pequeñas fortalezas, zonas de aldeas, o sea, un territorio bien definido
en el que Alcorrín puede jugar un lugar central. Visto el esfuerzo que supone la construcción y el poco tiempo que dura, es probable que su rol sea de asentamiento central de territorio durante el siglo VIII en ese contexto de la margen derecha del río, que vemos que luego pasa de nuevo a un asentamiento fortificado en el sitio donde estaba el poblamiento previo a Alcorrín. O sea, que nos parece razonable que sin duda es el sitio del VIII, un sitio que ha supuesto un esfuerzo grande, que puede ser el resultado de la colaboración de comunidades que podían estar dispersas y apuestan por este lugar en esa coyuntura, y que termina con una coyuntura política a partir del 700, que vemos que es común también a otras dinámicas de la presencia fenicia en el sur de la península ibérica. O sea, podría un poquito, entonces sí es muy previsible que tuviese continuidad durante ese tiempo, 3 generaciones, a lo mejor como mucho, y jugando ese rol político destacado. Eso sí parece. Y por supuesto, con una carga monumental y una seña de identidad de proyecto, ¿no?, destacado en ese territorio muy importante, ¿no? Bueno, dentro de las actividades previstas en este día tan importante para nuestro municipio, en lo que es el tema arqueológico del Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, hemos visitado con el grupo de personas que han estado hoy en el Congreso en Villa Matilde, pues las ruinas que tenemos a nuestras espaldas de Alcorrín, los castillejos de Alcorrín. Ahora iremos también al castillo. La verdad que son gente muy entendida, y tanto Pepe Suárez como César León como Dirce Marsoli pues nos han deleitado a todos los asistentes con sus charlas y sus explicaciones, y nos han hecho retrotraernos más de 2.800 años, y eran los habitantes de Manilva de hace 2.800 años, que se dice muy pronto y muy rápido, ¿no? Aquí había una fortaleza increíble a nuestras espaldas, con 9 bastiones y con un total de 22 hectáreas de territorio que defendían ellos en aquella época. Contento y satisfecho de poner este tipo de iniciativa en nuestro municipio, porque hace que Manilva esté en el mapa también para una cosa tan importante como la arqueología.
Bueno, unas jornadas muy interesantes. Durante 3 días hemos estado en Málaga, en Belén, Málaga, y finalmente hemos estado aquí en Manilva visitando el yacimiento de Corrín, el castillo del Monumento del Castillo, con el yacimiento arqueológico. Gente muy cualificada que se va muy contenta y muy sorprendida de la gran fortaleza que tenemos en Alcorrín y que es digna de estudio y que brevemente se va a publicar un libro y que hará la presentación aquí. Así que serán bienvenidos y, como no, poner en valor todos los yacimientos arqueológicos que tiene el municipio es una de nuestras prioridades.